Hola, bienvenidos a su programa Dinastía Milok. Estamos aquí para platicar con invitadas que ahorita se las presento. Como parte de este podcast está mi hermana Sayonara Milok, Sayonara Morelia Milok Osano. Está casada con el señor Alberto Aguilar. A mi mano izquierda está mi hija Daniela Ivana, que está casada con el señor Luis Ayala. Y hay otro pedazo de la dinastía Milok en Tampico, con mi hija Carla Angélica, su esposo Eder, y la pequeña de la dinastía, por el momento, de nombre Sofía, mejor conocida por todos nosotros como Princesa. Sin más, vamos a empezar. Va a empezar mi hermana y te escuchamos, Ayo. Adelante. Hola, bienvenidos. Mucho gusto estar aquí con ustedes para hablar de algo de la historia de nuestros padres desde que llegaron a México. Es un momento muy agradable, muy lindo y que nos permiten, nuestro equipo, empezar a recordar esos momentos. Esperamos que sea de su agrado y de su gusto. Gracias por estar con nosotros. Pues esto empieza en los años 50, quizás un poco antes, cuando mis padres se conocen en Uruguay, se conocen desde que eran niños. Y pues bueno, fue creciendo la amistad, vamos a decir, entre... en esas épocas, como sucedía aquí en México, pues existían los barrios, las colonias, allá en Uruguay se les llama barrio. Entonces, ellos eran amigos de la colonia, se conocieran entre las familias. Mi papá viene de una familia de 7 hermanos, hombres todos. Mi abuela Emma, mi italiana, y mi abuelo Gastón, francés. Mi madre, su familia se compone, bueno, de mi abuelo Ángel, de mi abuela Asunción y de mis tíos Carlos Osano y Novelty Lozano. Entonces, esto es lo que forma la familia, Milok Osano en este caso. Y adentrándonos más en la historia que nos ocupa y que nos gusta contar, a mí me gusta mucho contar la historia de mis padres porque ha sido un paseo por la vida, con sus altas y sus bajas, como todos hemos tenido en matrimonio, en la vida, en el trabajo, en todo lo que compone el existir de una persona. Y entrar en esa vida es lo que vamos a tratar de hacer hoy para que sea agradable para ustedes. Ojalá así lo tomen. Pues bueno, retomando el tema, en los años 50, pues los padres se conocen, se hacen novios, suceden muchas situaciones lindas. Uruguay es un país muy chiquito, con playas, entonces allá utilizaban o hacían mucho, pues irse los fines de semana a la playa, jugaban al básquet, al vóley, nadaban, ahí cerca del barrio de Huracán Buceo, que es donde ellos nacen, cerca relativamente, está la isla, tipo como la isla de Sacrificios en Veracruz. Entonces nadaban, o sea, eran las competencias nadar desde la playa hasta la isla o navegar en lanchas hasta la isla y regresar. Ese era vamos a decir, la diversión, jugar al vóley en la playa con los amigos, muchos amigos entrañables que todavía mis padres conservaron, claro, ya sé de su edad, algunos ya fallecidos. Por ejemplo, entre ellos está Edgardo Codesal, el padre de Edgardo Codesal que conocemos aquí en México, un hombre muy importante en la FIFA, fue presidente de árbitros en FIFA muchos años, muy, muy amigo de mi papá. Edgardo Figueredo, Eugenio Figueredo, otro gran amigo de mi papá, también un hombre muy importante en FIFA. Yo creo que a eso se debe que cuando mi papá falleció, perdón que haga esta introducción, recibimos una carta dándonos el pésame del presidente de la FIFA en ese entonces, el señor Infantino, ya estaba ahí, y él nos mandó una carta de condolencias, que fue algo verdaderamente emocionante para nosotros que una persona de ese calibre nos mandara una carta de condolencias.
En fin, regresando a esto, como yo digo, vámonos al túnel del tiempo. Les contaba que ellos se juntaban en la playa y llega el momento en que ya crecen, ya son más adultos y pues ya es la hora de los estudios, de cada quien seguir su vida. Mi papá era un apasionado del fútbol desde siempre. En los 7 hermanos existen 2, que es Luis Alberto y Julio, el menor, que se dedicaron también al fútbol. Julio no tanto, porque después se dedicó a su carrera fue gerente de banco y esas cosas. Y Luis Alberto sí, él sí se dedicó al fútbol ya profesional. Él fue un hombre muy reconocido y muy querido en Colombia. Él llegó a Cúcuta de Colombia a jugar y ahí se radicó, ahí tiene su familia, ahí viven nuestros primos colombianos, Marta, Michelle y algunos más. Y tenemos buena relación con ellos, nos escribimos, nos vemos, nos hablamos por teléfono, nos buscamos en el Face, o sea, es una relación pues a distancia, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Mi padre, desde niño, le gustaba ir a ver los entrenamientos de los equipos y sobre todo de la selección, que en ese tiempo ya era la selección de Uruguay, que había ganado el Maracaná en el 50. Esos jugadores dieron el maracanazo, que le llamamos, fueron los campeones, los primeros campeones de una Copa del Mundo, pues fueron estos uruguayos que fueron a jugar a Brasil y ganaron. En ese entonces alguien recordará esa anécdota. Y mi papá se escapaba de la escuela y se iba a ver los entrenamientos de la selección de Uruguay en ese entonces. Y sí, se sentaba atrás de la portería y le gustaba estar ahí, o sea, se metía al Estadio Centenario y ahí se ponía. Había el entrenador en ese entonces de la selección, era un señor que se llamaba, ya falleció también, don Juan López, al que mi papá siguió escribiéndole cartas desde siempre hasta que don Juan falleció. Pues yo era la mecanógrafa, mi papá escribía a mano y después me la pasaba a mí, yo las escribía a máquina de dedito. De ahí le mandaban, ya se escribían, él le contestaba el señor y todo hasta que ya falleció. Mi papá siguió teniendo relación con él. Imagínense los años, la experiencia, el cúmulo de experiencias importantes y de consejos que recibió de este hombre, pues que era una enciclopedia y muy, muy querido en Uruguay en esas épocas y hasta ahora, que son recordados los del Maracanazo, nunca han sido olvidados. O sea, las generaciones viejas, las nuevas, todos recuerdan a sus jugadores, pues como aquí recordamos a los Tigres de Milok. Esos nunca pasarán de moda, ¿verdad? Bueno, pues regresando a esa época, ya mi papá de niño que iba a los entrenamientos, después se hizo futbolista profesional, jugó en los equipos Danubio, Nacional de Montevideo y el Huracán Buceo, que casi él ayudó a fundar, a formar. De ese equipo mi mamá resultó ser la reina de ese equipo. No hubo influencias, por supuesto, porque mi mamá era una mujer hermosa por dentro y por fuera, y de la que mi papá pues se enamoró. Tanto fue el amor, les voy a contar un pedacito chiquito porque va a haber otra persona que nos va a contar la historia más detallada. Más detallada, exactamente. Porque él la vivió en ese entonces. Exactamente. No vamos a decir quién. No vamos a decir quién, pero él nos va a hacer la historia, pues en sus palabras y mucho más bonita. Pero bueno, yo, un poquito para entrar en detalle, ellos se conocen. Son novios. Mi papá recibe una invitación del equipo Cúcuta, donde estaba Luis Alberto, su hermano, y ya le platica con mi mamá y le dice: mira, voy a Uruguay, voy a Colombia, vamos a empezar nuestro futuro, yo me quiero casar contigo, voy allá, voy a ver todo y a empezar a labrar nuestro futuro y tal. Pues mi mamá, con la tristeza de que se te va el novio, ¿verdad? Pues bueno, no tuvo más que aceptar. El novio se fue. Pasaron los meses, pocos, y el novio regresó a Uruguay. Entonces, bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿qué andas haciendo aquí o cómo? Y entonces él dijo: no puedo vivir sin Pocha. Pocha es el sobrenombre que tenía mi mamá. Así nos los va a contar la persona que les decimos.
Ella tenía ese sobrenombre que se utiliza mucho en Uruguay para hombre, Pocho, para mujer, Pocha. No como aquí que le damos la connotación de gente que es de Estados Unidos. Allá es un sobrenombre de cariño. De cariño. Exacto. Entonces, Pocha. No puedo vivir sin Pocha, le dijo a su madre, le dijo a sus hermanos. Si ella no se casa conmigo, no me regreso a Colombia, me quedo aquí. Y pues fue mi abuela completamente de acuerdo porque se llevaba muy bien con mi mamá. Pues después de tener 7 hijos hombres, pues tenía una niña en su casa. Ellas fueron amigas, fueron compañeras, más que suegra y nuera. Fue una relación muy bonita. Y pues nada, mi mamá acepta casarse, por supuesto. ¿Cómo no se iba a casar con ese bombón? Porque mi papá también era un hombre guapísimo. Se casan y se regresan a Colombia ya los dos, por los años 56, una cuestión así, más o menos, porque claro, yo esto se los estoy contando, lo que mi mamá me contaba, lo que nos contaba mi papá, lo que cuentan los tíos, o sea, uno va formándose las historias también sí. en tu mente, ¿no? Te vas formando la historia de tu familia, así te ha de pasar a ti, amigo o amiga que nos estás viendo. En este caso, pues se casan, llegan a Colombia, mi papá juega con su hermano, era su compañero de equipo, y les apodaban los marcianos Milok, los marcianos Milok. Por el corte de pelo. Por el corte de pelo que ellos utilizaban, porque eran unos hombres altos, muy corpulentos, así pues es la raza, ¿no? Milok. Entonces, pues pasa el tiempo, siguen su vida en Cúcuta, que está frontera con Venezuela, viajaban de paseo a Venezuela, es como aquí que te vas a Laredo y así, ¿no? Entonces bajabas a Venezuela, que en ese entonces era un país hermoso. Quizás lo sigue siendo, pero bueno, no entrar en otras cosas. Así es. Entonces, le llega la oportunidad a mi papá, un promotor se acerca a él y le ofrece un contrato para Italia o para México. Mi papá podía jugar como comunitario porque, como les dije, mi abuela era italiana. Entonces él, pues, de primera mano tenía la nacionalidad del lado materno. Entonces, platicando entre ellos dos, deciden venirse a México, porque México, el idioma, la gente es muy parecida a la uruguaya, y además en Uruguay admiraban muchísimo a los artistas mexicanos, en este caso a pues Pedro Infante, Jorge Negrete, Cantinflas. O sea, allá eran las matinés de irse todo el día al cine y veían películas mexicanas, imagínense, chutarse esas películas, ¿no? Pues así era como conocían ellos a México. Y les gustaba ese ambiente, eso, lo que veían, ¿no? Entonces, hay una anécdota chistosa, ¿verdad? Porque las amigas de mi mamá, compañeras de otros equipos, de otros jugadores de ahí de Colombia, de Cúcuta, le decían, Pocha, pero ¿cómo te vas a ir a México? En México se roban a las muchachas bonitas en caballos. Van los charros, se las roban, las suben al caballo y se las roban. Y mi mamá, toda inocente, decía, ay, ¿será verdad? Dice, sí, así como pasa en las películas. No, pero eso no pasa. Mi papá le dijo, dice, no, ¿cómo vas a creer eso? Eso pasa en las películas, pero México es un país así como nuestro, como Colombia, tal. Bueno, pues total que llegan a México, a Morelia, fue contratado por el equipo Morelia, y llegan a México y mi mamá dice, llegué a una ciudad hermosa, linda, un país increíble. Lo que era la Ciudad de México, pues ya se imaginarán, ya estaba, bueno, ha estado el Ángel de la Independencia, que por cierto en el 57 se cayó en el temblor, y ellos estaban ahí, pasearon por la Avenida Reforma, la Diana, todo lo que México se puso nervioso, pues México porque venía Carlos Milok. Llegó el tanque, que en ese entonces no era conocido como el tanque, sino pues como el marciano, como les decía allá en Colombia. Pues llegan, los reciben en el aeropuerto y pues ya toman carretera los llevan a ver el primer partido de fútbol que ellos ven aquí en México, es Morelia contra América, en el estadio de la Ciudad de los Deportes, que antes era el Estadio Azul, que era el Estadio Atlante, ahí a un lado de la Plaza de Toros, ¿verdad? Eso.
Y entonces en ese partido... La ciudad de los deportes. La ciudad de los deportes, sí. En ese partido queda América 5, Morelia 0. Así, fuertísimo. Le dejaron claro para qué lo habían Ah, traído. para qué lo habían traído. En ese entonces mi mamá dice, desde ese momento me volví americanista. Oh, no se lo digan a nadie. No. Pero se volvió americanista, dice ella. Y bueno, toman el... Porque no sabía todas las ciudades que iba a recorrer. Eso, no sabía Y cuál iba a ser todos su los futuro en equipos México. Que iban Exacto. a vivir en... Sí. a La dirigir. deslumbró el partido y que hayan Sí, metido tantos imagínate, goles. Además en ese entonces jugaba el papá de Sague, Babá y Nené y no sé qué. Ormeño, que era el portero, Walter Altísimo. Ormeño, el abuelo de este Ormeño que juega Que ahora. juega en Perú. Digo, No, increíble, en Puebla. increíble lo que conocieron, ¿no? En ese momento. Entonces te digo, enfilan con el directivo que los fue a recoger al aeropuerto, enfilan hacia Morelia. Se van por la carretera vieja, oye, pues ahora es una carretera hermosa, pero se van por la carretera vieja de 1000 Cumbres, que se llama, imaginará, que no conoce, imagínese lo que es ya nada más con el puro nombre. O sea, llena de curvas, llena de precipicios, y mi mamá dice, yo traía el estómago en la boca, y una cosa horrible, el que manejaba venía rapidísimo, como queriendo decir, aquí está Juan Camaney manejando, y los coches de aquella época, así que imagínense. Todo ¿no? se les Rápido, tambaleaba. ¿quién sabe cuánto sería? Rápido, sí, entre comillas, es cierto, tienes razón. Y bueno, llegan a Morelia, una ciudad hermosa, colonial, con sus canteras rosas, yo estoy enamorada Como sigue siendo. Estoy enamorada de mi Morelia, como se darán cuenta. Porque ahorita les contamos. Ahora les vamos a contar la historia. Nacieron Porque, en Morelia, entonces hablan bien de su gracias a ciudad Dios, natal. nacimos en esa ciudad tan hermosa sin menospreciar a nadie, ninguna otra, pero pues bueno, Morelia era una ciudad colonial. En Uruguay existe una ciudad parecida, de ese tipo, fundada por españoles, como Morelia, que es la Nueva Valladolid. Allá se llama Colonia, Uruguay, y es una ciudad típico así. Colonial, completamente, fundada por españoles. Calles entonces imagínense las iglesias, las construcciones, las calles, o sea, todo bien bonito. Pues bueno, Lo que ellos han visto en la tele. ellos Los que llegaron ven en ahí a películas. Morelia, ellos llegan a Morelia y empieza la Ahora historia. Sí, la historia de Carlos Milok. La historia de Carlos Milok aquí en México, que él siempre dijo que quería vivir aquí y quería morir aquí. Pues su deseo se cumplió porque aquí está. Y en su Monterrey están los dos aquí en Monterrey, que era su tierra, su segunda tierra, su país, su ciudad. Sí, México fue su segunda patria. Y vamos a decir. Monterrey, pues vivieron más de Y Monterrey 20, 30 años. vivieron muchos años. Entonces, Pero no nos adelantemos. Vamos a regresar Sí, a Morelia. tienes razón. Porque yo quiero la historia de quién le puso el tanque Milok. Porque eso fue en Morelia. Eso fue en Morelia. Cuéntanos exacta, esa parte. Exacto, sí. Pues yo tengo entendido por oídas, no creo que soy tan grande. O sea, a mí me contaba mi papá, me contaba mi mamá. Pues bueno, llega a Morelia y todo el mundo se asombra de ver que era un hombre. Bueno, empezando, siempre. era el primer extranjero que llegaba casi al fútbol mexicano, por no decir que el primero, porque ya les conté que en América estaban los brasileños, etcétera. Pero en Morelia sí fue el primero. Entonces llega un hombre grandísimo, de casi 1,90 de estatura. Atleta, grandotote, grande, fuerte, así, ¿no? Entonces decían, llegó Gulliver. Imagínense. Y entonces, bueno, se junta con los jugadores de Morelia, empiezan los partidos, y ¿qué creen? Mi papá venía como goleador, y pues que no metía goles. Ay, no. Sí, fue una cosa impresionante. O sea, Estaba de eso es lo que le pasa a los jugadores que no se enrachan. ¿A Guiñac le pasó? Pues sí, así, Una temporada casi, no metió goles. casi Sí, comparando, pasa. así Así es. es. Franceses. Franceses, Son los sangre franceses francés. que han estado, o sea, ya ha habido franceses en Tigres, no crean que fue el primero. Ya hay Así que 3. ya fíjense cuántos van. Bueno, regresando a eso, Daniela, tienes razón, pues nada, no metía goles. Entonces el presidente de ese equipo en ese entonces, uno era el señor Jorge Díaz, que en paz descanse, el otro señor Félix Cerda, también que en paz descanse, pero uno de los dos, no sé quién tomó la decisión, pues no le vamos a pagar el sueldo hasta que metas goles, le dijeron. ¿Cómo?
Entonces había un comentarista de radio en ese entonces, pues muy incisivo y como uno que conocimos nosotros aquí en Monterrey, pero un poco más, educado. Sí, no tan entrón, que él dio a conocer la entrevista, ese señor Augusto Kerr, que fue un amigo de toda la vida y con el que nosotros, sus hijos, los hijos de él y nosotros seguimos teniendo contacto, porque se hizo una amistad muy bonita después, al paso del tiempo, no crean que antes. O sea, al paso del tiempo, el señor pues transmitía los partidos y entonces dio la noticia de que los directivos de Morelia habían tomado la decisión de que a Carlos Milok no le iban a pagar su sueldo hasta que empezara a anotar goles, porque a eso venía. Entonces, oye, pues ¿qué onda? Llama un señor al radio y le dice, yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo le van a venir al muchacho, a este muchacho que viene de otro país, que no te pago el sueldo? O sea, ¿cómo? Yo pago el sueldo de Carlos, dijo este señor. Entonces, pues, mis papás se quedaron, oye, ¿qué onda? Pues la abuela agradecida, ¿no? Sí, Porque no pues, le iban a dejar sin dinerito. Imagínate, y los sueldazos de aquel entonces. Nada que ver, por supuesto. Pero bueno. Es la época. Era la época. Estamos hablando de épocas, así es. Entonces, este señor a la postre, él se llama Joel Ramírez, a la postre se convirtió en mi padrino. Después de esa cosa, bueno, después de esa noticia y de que mi padrino dijo que él pagaba el sueldo de mi papá, pues toda la gente se puso de acuerdo con él, o sea, estaban de acuerdo en que cómo le iban a castigar de esa manera si él no es que no metiera los goles porque no quería, es que pues, no podía, no se daba las opciones en el equipo, algo pasaba. Pues total que... Malo no era. No, llega mi papá con su entrenador, que era uruguayo, y le dice, ¿sabes qué? Yo me voy a ir porque me traen para meter goles y no meto goles. Y este entrenador, que se llama Santa María, le dijo, Carlos, yo nunca he visto que un uruguayo se raje. Tú no vas a ser el primero. Y le picó el orgullo y la garra, garra charrúa, que dicen. Así es. Pues nada, como por arte de magia empiezan los partidos y mi papá se desata metiendo goles. Creo que el primero fue al América en un partido. Yo digo que sí. Sí, me parece algo tenía que así. haber ahí del destino o algo, ¿no? El karma se dio y él empezó a anotar goles. Entonces hay una imagen de mi papá aventándose de palomita a meter un gol con la cabeza, sí fue al América, por ahí vamos a ver la foto. Y era un hombre enorme, como les dije, de 1.90 casi, de palomita, volando, metiendo el gol de cabeza. Entonces un periodista del Esto, que no hemos podido recordar su nombre ni lo hemos visto, le puso, llegó un tanque al Morelia. Porque era como un tanque militar, no un tanque de agua. No un tanque gordo, no. Era un tanque atlético, fuerte, con garra, con ganas, con fuerza. Se nota que eres su hija. Bueno, no, es que la persona que lo conocía, la persona que lo conocen saben que así era, o sea, no estamos inventando. Sí. Porque jugó en Monterrey muchas veces. Sí, vino a Monterrey a jugar, entonces. Ahí hay una foto que también va a aparecer. Sí, una muy foto bonita. Precisamente con la espalda. No digas dónde. Bueno, ya ahí la ponemos. Está muy padre en el estadio, no sé si era el TEC, la verdad no sé qué estadio era. El TEC. Puede haber sido, quizás, no sé si sea tan viejo el TEC, si fuera así tan viejo, no sé. Sí. Pero bueno, la cuestión es que él se desató a meter goles y este periodista le puso así, el tanque Milok. Es más, el estadio del TEC lo construyó el papá de Mario Castillejo. Sí. Un gran amigo de la familia también. Toda la vida, Mario como ambos. Su hijo, es cierto. Pero Don Mario. el señor era muy amigo de mi papá. Don Mario. Rayado, súper rayado, pero súper amigo de mi papá. O sea, ya llegaremos a esas épocas en donde hablaremos de la relación de Rayados y Carlos Milok, que no es la que todos piensan. Que creemos que fue. Bueno, regresándonos. Yo tengo más amigos rayados que tigres. Yo también. Aunque nadie lo crea. Yo también. Regresándonos a la época, Daniela, me quedé en que le metí el gol a la América, le ponen el tanque. Y así luego tenemos muchísimas fotos que ustedes van a ver, que aquí nuestro amigo Edgar se va a encargar, en donde está mi papá metiéndole goles a Tota Carvajal. Increíble meterle goles a la Tota, al Tubo Gómez, a Walter Ormeño, a no sé cuántos jugadores más, porteros, metiendo goles, que, o sea, que según decían, ¿verdad? Los metió con todo y balón a la portería. Bueno, imagínense, pues el tanque contra uno no tan tanque. Eso lo podemos platicar porque
Hemos visto videos. Nos enseñaron videos Super 8 de aquella época, pues no se ven claros como ahora, pero sí se le ve a nuestro padre anotando goles. Ya después con las épocas yo le decía, tú no eres goleador, y solo me decía, pídele a tu mamá las fotos, ve las películas. Y foto que vemos es foto que está metiendo gol o se está aventando a dar un cabezazo. Y además, sin importarle, me voy a pegar, me van a lastimar. No, él nunca se fijaba en eso. Tan es así que en Tampico hay una anécdota que fue como en el año cuando nació Alberto y nací yo, o sea, Alberto mi esposo. 61. Más o menos. No, 63. 60, por ahí más o menos. Mi papá va a jugar, yo estaba recién nacida, entonces fue en el 59, ya me vendí, pero bueno, ni modo. No todo mundo sabe mi edad. Ser joven. Entonces fue cuando yo nací, les cuento esto porque así me lo contó mi mamá. Mi papá va con Morelia en esos autobuses de Cantinflas. Por ahí van a ver las fotos también. Va Morelia a Tampico y pues juegan el partido y un jugador que se llama, le decían el Médico Ayala, le da un trancazo a mi papá y le rompe la nariz. Así, en 2 pins, se la rompió. Pero claro, no el tanque, doctores, no se iba a quedar sin jugar con su nariz rota. Le respondió a este señor, le dio un izquierdazo, porque él siempre daba izquierdazos. Acuérdate que fue en un córner y le dijo a los compañeros, no se metan, yo lo voy a marcar. Y lo marcó y pues le rompió la mandíbula. Le rompió la mandíbula. Así ¿Pero es. qué? ¿De empujón? ¿De gol? De un O sea, fue a gol. A ver, como mucha gente después le vio dar golpes. Pero el señor, ¿cómo le rompió la nariz? O sea, pues hacía un también movimiento. en una jugada que quizás fue a propósito, no lo sabemos, pero pues le rompió la nariz. La cuestión es que mi papá no se quedó con su nariz rota nada más. También él fue, ahora déjenmelo, porque claro, empezó a sangrar y todo, le pararon la sangre y él siguió jugando. Pero es que no había cambios. Exacto. No, y no es como ahora que no te puedes manchar nada. Ya jugabas porque jugabas. No ahí, pasaba nada. Y como dice Carlos, no había cambios, entonces no se iba a salir. Y mi papá que se iba a salir con una nariz rota, él se salía, yo creo, muerto nada más, como dicen del espectáculo, ¿no? Solo muerto me bajan de un escenario. Tenemos otras historias que luego que se lastimaba y sí, véndame, y se metía a jugar. O sea, nunca y él era paró. así. Y esto la gente él y muchos jugadores. La gente que lo vivió, en este caso de mi papá, saben que es así. Y los que no, pues se lo imaginan porque lo conocieron en otras épocas y de otras maneras, ¿verdad? Bueno, pues resulta que cuando lo atienden en el Hospital Civil de Tampico, Alberto me dice, yo estaba por nacer. Y mi mamá se atendió ahí y le digo, mira, ahí ya se hubieran conocido desde cuándo. Pero bueno, total que ese hospital ya está cerrado, ya ni funciona ni nada, pero bueno. Regresa a Morelia y con toda la cara hinchada, negro, morado de la cara, pues claro, pues imagínate el camino a puro hielo, a puro hielo, así se fue. Las horas que serían de Tampico a Morelia no tengo la menor idea, pero muchas. 10 menos, por lo menos 10 en esos camiones o más, y quién sabe, la verdad. Entonces, aquí a Monterrey de Morelia hacían 24 horas, imagínense. Llega a la casa, pues claro, toca la puerta y le dice a mi mamá, Pocha, no abras, escúchame. Porque mi mamá yo acababa de nacer. Estaba bebé. Pues sí, el año. Entonces mi papá le dice, ella escuchaba en el radio los partidos, ¿no? Pasó. Porque las teles ni para Claro. Y si acaso encontrabas la estación, por supuesto. Entonces, pues ella escuchó que lo lastimaron y que y no sé qué. Nunca explicaron nunca explicaron más que cómo fue. Cuando él llega, toca en el departamento y ya le dice, Pocha, no abras la puerta, déjame explicarte. Me pegaron, me rompieron la nariz, tengo la cara hinchadísima, estoy morado. No tengo nada, no te asustes. Si te asustas, dijo mi papá, se te retira la leche para la niña. Ay, no, tan bello. Pensando en todo. Y entonces mi mamá dice, bueno, pues abrí la puerta y cuando lo vi, dice, la cara era una masa. No se le veían los ojos ni nada. Y él decía, quiero ver a mi hija. Y se abría los ojos así para ver a la hija. Imagínense, o sea, eso me lo cuenta mi mamá, ¿verdad? Y yo, por supuesto, que le creo. Estaría divertido que te acuerdes de esa escena. No, imagínate. Verlo así todo y entonces mi mamá dice, no, era una impresión, pero bueno, esa es una anécdota más, ¿no?
Y de bueno, las épocas. de esas épocas de jugador de mi papá. Espera. Sí. No nos vayamos muy lejos. Si ya naciste, Sí. a todos van a... Porque es algo que a mí la gente me pregunta. ¿Y tu tía por qué se llama Sayonara Morelia? Y entonces una historia muy bonita que a lo mejor estaría padre contarla, Pero ¿no? se llama Sayonara Morelia Espera. Carmen Cecilia. Sí. Ahí va la historia. A ver, cuéntala, Escuchamos. por favor. Eso Bueno, está muy lindo. haciéndolo así rápido, como les dije, pues ya tenía los padrinos, ya me van a bautizar en la Catedral de Morelia, hermosa, como que ha tenido gente, si lo han tenido oportunidad de conocerla, y si no, vayan y conózcanla. El bautisterio es hermoso, la pila bautismal es de mármol, es una cosa hermosa. Entonces me va a bautizar de la iglesia, ¿verdad? Un obispo, una cosa de esas. No, perdón, pero no me sé los grados de los Curas. padres, de los curas, ¿verdad? Bueno, pero total que era un hombre muy importante de la iglesia, porque mi madrina pues conocía gente así muy fifí. Y entonces el padre viene y dice, ¿cómo se va a llamar la niña? Y pues, Sayonara Morelia. ¿Por qué me llamo así? ¿O por qué se escoge este nombre? Bueno, retrocedo un poquito. Cuando yo estoy por nacer, mi papá lo contrata el Irapuato. Y con el Irapuato se va a una gira a Japón. Mi mamá se queda en Morelia porque ya el embarazo estaba muy avanzado. Se queda en Morelia para que la niña nazca en Morelia porque mi papá dijo, voy a tener una hija y se va a llamar Morelia. Entonces, bueno. En eso entonces no se sabía. No había Era una moneda al aire. Era una moneda al aire y mi mamá le rezaba a todos sus santos sabidos por haber Claro. para que la niña pues fuera niña. Y bueno, mi papá se va a Japón y allá escucha la palabra sayonara. Y decía que se dio cuenta que pues sayonara era un saludo tanto como para despedirse Hola, como de y adiós. bienvenido, ¿no? Pues, hola, sayonara, o como ahora bye, chao, que lo utilizas para las dos cosas, ¿no? Bueno, ok. Entonces regresa de de Irapuato, y le dice a mi mamá... Regresa de Japón. regresa de Japón a Irapuato y de Irapuato pues regresa a Morelia para mi nacimiento y resulta que sí, nace la niña. Entonces al nacer la niña le preguntan el nombre. ¿y se va a llamar la niña Morelia, don Carlos? Le pregunta a la prensa y él dijo, claro, ella se va a llamar Morelia, pero se va a llamar Sayonara Morelia. Porque se iba a Irapuato. Qué Entonces mi bonito. nombre es Sayonara Morelia. Adiós, Morelia. En reconocimiento a Morelia, que es una ciudad, un estado, Michoacán, un estado que lo quiere mucho. Lo sigo comprobando a través de mi cuenta de Twitter. De las redes sociales, sí. La gente lo ama, lo recuerda con mucho cariño. Y él, vamos a decir, pagó, por decirlo de alguna manera, ese cariño bautizando a su hija, en este caso yo, como para siempre o para todos los años que dure de vida, tener el recuerdo de donde fueron tan queridos y tan pero reconocidos. Antes de que sigas, acuérdate cuántas muchachas se han contactado contigo. Sí, también. Eso ha sido un momento muy bonito, que por Twitter precisamente muchas niñas han llegado, jóvenes, niñas, señoras ya grandes, que han llegado hasta mí y que me dicen, ¿sabes qué? Yo me llamo Morelia por ti, porque mi papá era admirador de tu papá y tal. Tengo una amiga aquí, amiga de Twitter, que un día me escribió y me dice, hola Sayonara, ¿eres mi tocaya? Y yo, sí, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Quién eres? No, mira, mi nombre es Perla Sayonara. ¡Ay, qué gusto me da conocerte, tocaya! Y me dice, me llamo así porque mi papá es súper tigre y dijo, mi hija se va a llamar Sayonara, y claro, su mamá le puso Perla, supongo, ¿no? Pero yo soy rayada. Pero de todas maneras quiero ser tu amiga. Y yo, mucho gusto, mi amiga rayada. Yo también quiero ser rayada. Pero bueno, regresando a lo del nombre y a lo del padre. Agrégale el saborcito gracioso. Sí. Porque es justo estando lo que ahí, mi papá. le dicen al padre, oye, ¿cómo se va a llamar la niña? Y le dicen al padre, pues Sayonara Morelia. Y el padre se les quedó viendo y les dijo, pues ¿cómo? Eso no es nombre católico, yo no la voy a bautizar así. Entonces, pues se quedaron todos así, mi papá enojado. ¿Cómo que no? Si es mi hija, yo le puedo poner el nombre que yo quiera, ya sabrán, ¿no? Entonces, imagínense, carácter. Sí, Pues enojadito. Y entonces dijo, no, consigan un nombre católico
y le ponemos los otros, pero ella tiene que tener un nombre católico. O sea, imagínense ahora que los Porque niños en se aquellos llaman. ¿Y cómo se entonces llaman era ahora los así. niños? Kevin y Stefan y no sé qué. Y nadie les dice nada, pero bueno, en ese entonces no. No, era- Había que llamarse María, Juanita, Petrilada, claro. etcétera, ¿no? Bueno, pues muy bien. Entonces a mí, estando en la iglesia, Se les mi ocurrió. mamá dice, pues me casé en la Virgen del Carmen, se va a llamar Carmen. Y tu madrina se llama Cecilia, pues que ahora que te vas a llamar Cecilia. Entonces Bueno, terminamos con 4 nombres. Y mi nombre entero es Sayonara Morelia Carmen Cecilia. Esa es la historia de mi nombre. Miloc Osano. para o de que la Aguilar. sepan, Claro. porque mucha gente, de hecho mucha gente te conoce como Morelia. Como Morelia, así O es. sea, a veces a mí me dicen tu tía Morelia y entonces yo ya empiezo, ay, Sayonara Morelia y ya Así cuentas la es, historia. Sí, sí, porque Que es bonito, que es entonces cuando se van a Irapuato, ahí todavía no nacías tú. No, No, y permítanme, nada más les voy a decir algo. No es un programa preparado, no lo hemos platicado para hacerlos así. Estamos que contando te- la historia. Estamos ¿Cómo contando fue? historias que y lo le que nos vamos platicaron. acordando, por eso brincamos de un tiempo para otra parte, porque si pues no estaría padre traer un script y déjame hablar de esto y de esto y de esto, pues no, pues tampoco, ¿verdad? Entonces, la cuestión es ¿En Irapuato cuánto tiempo estuvo? Por ejemplo, contar esa historia también. Pues, ¿En Morelia di- fueron qué? mira, 5 años. ponle que en 4 Morelia años? estuvo unos 3 años la primera vez, Y se luego va para Irapuato, Y está un nací tiempo, yo. está No, está va a un tiempo, Irapuato. se va a Irapuato, nada más conmigo, y regresan a Morelia. Yo Ok. ahí tengo perdidas las fechas porque obvio Claro. pues, estaba muy chica, ¿no? Pero entonces ustedes se llevan 2 años, Sí. 3. Más o menos, entonces regresa a Morelia otra vez a seguir jugando y tal, y Nace el bebé. nace Ahora el sí. niño. Entonces mi papá decía, mi mamá dijo, bueno, ahora estoy embarazada y va a ser niño. Cada quien eligió. Sí, iba a ser niño y pues nada, sí le salió su niño. Ok. Nada más que con él sí no hubo de que se va a llamar Páscuaro o se va a llamar, no sé. Valladolid. Carlos, O Valladolid. porque tenía que No, ser se va a Carlos. llamar Carlos y Joel Por el padrino. por su padrino. Entonces, su Que a nombre lo mejor es... lo bonito es decir eso, que Joel es por el señor Joel y Cecilia por la señora Que Cecilia. tú los conociste yo los llegué a después. conocer, sí, pero decir, Sí. esa fue una de las amistades que hicieron en Morelia que que perduró son años. años hasta que ellos fallecieron primero, porque fueron así tipo como los papás de mi mamá. Porque ustedes saben que esta carrera del futbolista, la familia, o en este caso la esposa, pues se quedaba mucho tiempo sola. Porque los viajes, y como ya les decíamos, los viajes eran de un día, de 24 horas, de 15 horas, entonces entre que iban y jugaban y regresaban, pues a lo mejor duraban 2 días. Entonces se quedaban solas las señoras, en este caso pues mi mamá, y mi madrina Carmela, la esposa del señor Joel, decía, no, René, porque mi mamá, su nombre real, que no lo hemos dicho, se llama René Angélica. Entonces René, un nombre Como francés. Vuelven a seguirnos los Con franceses. con 2 y acento en la Acento en la última. Exactamente. Entonces es un nombre francés que el nombre de hombre es nada más con una E, la última, ¿verdad? Como aquí en México. Claro, Ajá. como aquí en México, exacto. Pero en sí es un nombre francés, es una santa francesa. Yo ya anduve averiguando por qué, qué dónde onda con salió? ese nombre, claro. Entonces, Google es el mejor Siempre. chismoso que existe. Entonces, bueno, pues ya mi madrina llevaba a mi mamá de compra, la llevaban a comer, la llevaban a su casa, la llevaban a conocer Páscuaro. O sea, Oye, mi porque mamá conoció... hay que agregar que la abuela nos contaba, esa anécdota está padre, o sea, la sacaban y todo porque la abuela decía que a ella le daba mucho miedo quedarse sola. Ah, sí. Y que a mí me decía, porque lo me decía, cuando tú vayas sola a algún viaje, pones una silla, contra el La manojo, puerta. ¿no? De la puerta, entonces que para que no entrara nadie a, Sí. a llevársela. Cuarto de hotel. Porque lo que se emitieran muchas horas, ella solita, Sí. y embarazada o con bebé, pues era su forma en la Entonces, que se cuidaba. aquí lo chistoso era que, por ejemplo, en ese departamento donde vivía, todas las noches mi mamá recorría una cómoda y la Para pegaba tapar en la puerta. Entonces la señora de abajo oía que en las noches se oían Se ruidos movían. en el cuarto en el departamento de mi mamá. Entonces un día se acercó y le dijo, oye René, yo escucho que pasa esto en las noches, ¿qué haces, no? Y entonces yo le digo, no, pues es que yo pongo en la puerta porque tengo miedo que alguien entre y no sé qué. Y entonces le recomendó tener una perrita. Ah, claro. Y le regaló a la primer perrita que se llamaba Titina y era una chiquita así gorda, Pequinés. rubia, pequinés. Titina. Y fue la primer perrita que mi mamá tuvo de miles que tuvo. Lo siento. Entonces, esa perrita era una consentida
Y pues fue su compañera. Y fue su después. compañera y ya no tenía tanto miedo porque pues cualquier ruido que oía la perrita ladraba y pues ya era su, vamos a decir, su compañera. Su alarma. Era tan, el pequinés ya ven cómo es, ¿no? Así tipo como el chihuahua, así medio regañón y con los dientitos de fuera, pues así. Entonces dice mi mamá que mientras ella se subía a la terraza, a la azotea, a lavar, me sacaba a mí en el Moisés o no sé ¿Quién sabe qué. qué sería? Sí, pero la cuestión es que era una cosa que tenía un como mantel largo, una cobija o un tul hasta abajo y la perrita se metía ahí abajo. Entonces las otras muchachas que se subían a lavar también. a lavar, pues querían ir a verme, ya que la güerita, que no sé qué. Y en cuanto se iban a acercar conmigo, la perrita salía y les ladraba. Ay, no. Les ladraba y no dejaban que se acercaran a mí. Imagínate, la cuidadora que tuve fue una perrita. Ah, una qué perra lindo. pequinés. Entonces, ¿Y mi mamá? pues, Y la por abuela. supuesto. Nuestra madre. Pero sí son anécdotas lindas tan que bonitas queremos contarles. que queremos que porque- ustedes sepan, ¿verdad? Que Bueno, pero vamos a regresar a Irapuato. y No, bueno, espérate. Ahí nos quedamos. Sí, pero ya, cuando regresó, naciste tú y demás. Sí. ¿Cuándo es que se volvió el goleador en Morelia? Ah, Esa ok. historia también. bueno, pues Bueno, ya pasó atrás. O sea, pero- porque jugó Morelia, Irapuato, Y León. León. No. En Morelia. o sea, jugó Morelia, Irapuato, Morelia León. y después Irapuato. León. ¿Y qué fue lo que te acordaste? Porque Y me acordé de algo bien especial y de lo que él estaba sumamente orgulloso. Todos. Y en casa, por supuesto, todos. Aquí ven esta medalla que le fue entregada en el año 59, 60, más o menos. Es la medalla del Colegio de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol. Se le entrega, aquí está grabado, al jugador del Más. comportamiento ejemplar en la cancha. La entregan los árbitros. La entregaban. Fue la primera vez y la última que se entregó. ¿cómo? Se la fue a entregar a la cancha el gobernador del estado de Michoacán. En ese momento era el señor Arriaga Rivera. Bajó a la cancha y se hizo todo un protocolo de entrega con el presidente de los árbitros de esa época, que quizás fuera el señor, también Arriaga se llamaba, Javier Arriaga. Y el gobernador del estado se la entregó, se la prendió aquí en la camiseta del Morelia, es un recuerdo invaluable, por ahí deben haber algunas fotos que quizás les mostremos. Y fue un momento muy, muy emotivo para todos y tan es así que pasados los años, voy a regresar un poquito a esta época más actual. Ni tanto, al 70. No, pero Ok. a la investidura del Salón de la Fama, porque ahí está mi papá entre los inmortales del Salón de la Fama en Pachuca, pero ustedes saben que ese salón es internacional. Entonces, en esa Ocasión. exacto, me encontré yo a Arturo Bricio ahí en el backstage del programa, Qué porque moderna. bendito sea Dios me dio la oportunidad de ir y recibir el trofeo No, a me lo nombre quemes. a nombre de mi papá. Me lo entregó el presidente de la Federación, Decio de María. O sea, les hago esta historia porque no es así una cosa de que, ay, te la entregaron. No, es de verdad serio e importantísimo. El Salón de la Fama lo vino a inaugurar y el señor Infantino, o sea, está avalado por FIFA. Sí. Y es una situación muy importante. Bueno, Es en forma de un balón gigante. es un balón gigante, no, está hermoso. Si tienen oportunidad de ir, vayan, la verdad les va a encantar. Es Además, un tour, hay que mencionar que es un tour porque a toda la gente que se hace la investidura, luego hacen un tour con ciertas también anécdotas, sí. historias de la persona que No, recibió el y premio. entrar en ese salón, la verdad es Hermoso. es un Bien bonito. como que te metes al túnel del tiempo, porque además entras como a un túnel, porque entras a un balón, estás adentro vas de un dando la balón vuelta. y vas dando la vuelta. Sí. Y ahí me tocó a mí, miren, estoy muy emocionada, me tocó ver
La sinopsis de la carrera de mi papá que la hace Fernando Schwartz, un excelente amigo de la familia y de mi papá. Sí. Fernando hace toda una... Y ahí lo puedes ver. O sea, tú te acercas y le picas. Placa. Y no. La cuenta. Te la cuenta, o sea, Sí. es una como televisión en que tú al que quieres ver le picas y quiero ver a Tota Carvajal, o quiero ver a Hugo Sánchez, o quiero Pelé, ver a Carlos Miló, quiero ver a Pelé, Stefano, a todos los que han Si te pasan un Hugo corto Sánchez. de un a los que han minuto investido, donde exactamente, cuentan. le pasan pedacitos de la historia de cada uno de ellos. Y ahí está la historia de nuestro padre. Entonces es un... de la dinastía Milok. Ha sido un momento muy, muy emocionante el que vivimos en ese momento. Daniela estuvo ahí, Tu esposo. mi esposo Alberto Aguilar, pero quiero decir a Daniela, como la Nueva generación. Sí, la nueva generación, o sea, vivió muchas cosas con su abuelo y vivir esas emociones. Viví muchos homenajes con él Sí. y ese me Hay tocó. Hay sí, que comentarles que fue post-mortem. O sea, papá Sí. ya Fue en había el pasado 2017, mejor ¿no? vida. Fue en el Fuimos. 2017, papá había muerto ¿En febrero? Falleció en febrero y la entrega, la investidura fue en noviembre. Sí. Entonces fue pegadito. Sí, justamente. Entonces eran las emociones, todavía estaban a flor de piel. O sea, no quiero decir que ahora no te emociones. Lo que pasa es que en ese momento era una cosa muy, muy bonita. Sí. Me tocó dar unas palabras y la gente estaba muy entretenida con lo que Ahora sí te voy a dijimos, interrumpir. con la historia que contábamos. Y entonces quiero decirles esto de Arturo, de Arturo Bricio. Sí. Él como máximo responsable del arbitraje en México, yo me acerqué a él y le dije, Arturo, bueno, porque tenemos el gusto de conocerlo, por eso es la familiaridad con la que me expreso. Y le digo, Arturo, ¿cuándo van a volver a instituir esta medalla? Yo la llevaba aquí en mi vestido, ¿verdad? En mi saco. Y me dice él, pues es que ya no hay jugadores así. Cuando existan jugadores así, quizás la volveremos a instituir. Imagínense la emoción de esas palabras para mí. Fue muy bonito para la familia. Después se los conté a ellos porque pues ellos no tuvieron la oportunidad de estar ahí, pero se los conté a ellos, se los conté a mi mamá y la verdad Sí, era lo que quería sí, decir, momentos muy que lindos. Justo mi padre, poquito tiempo antes se nos había adelantado. Yo lo estaba viendo en la televisión con mi mamá. Sería feo recordarme esos momentos de mi madre porque también ya estaba un poquito delicada, pero la vi tan emocionada, la revitalizaron, Sí. recordó a su Carlos, porque sí le decía, o viejo, Tu viejo. como le dijeron de mucho cariño muchos jugadores que dirigió, pero la verdad vi a mi mamá, no sé, transportada. Yo no dimensioné todavía en esa época, pero con el tiempo, pues la verdad. Y aquí cabe mencionarles algo. Va a ser entrevistado el señor, Antonio Moreno, que es que es el el director. el director Toño. del Y quiero del que Salón él de les la Fama. explique cómo fue que invistieron, invistieron. Sí, que lo invitaron. que es la que- misma palabra, pero con diferente connotación. Pero Sí, porque es él- toda una historia, porque es gente que nominan, que eligen. para no irnos muy lejos, Sí, es eso una se va a votación contar. mundial. Sí. No crean que es Son México. y de periodistas. Y de Sí, periodistas exacto. del fútbol, lógicamente. Gente conocedora del Bueno, fútbol. ahora así sí. Y es. algo, por ejemplo, algo Continúen. bonito que mencionar, como ahorita tú decías de Fernando, que muchos de ellos ese día nos decían que les daba tristeza que justo ese año, cuando él se había ido, lo hubieran elegido, porque ellos Sí. decían, no se eligió por esto eso. mismo, porque él se haya ido, se eligió porque, pues ahora fue que lo nominaron, entonces todos dimos el sí y justo se juntó pues el mismo Sí, año. fue que una eso pasó. votación muy cerrada a favor de Mundial. mi papá. Sí. Y o sea, no fue tan dividida, pues vamos a decir. O sea, muchos estuvieron de acuerdo, claro que siempre hay gente que no, pero la mayoría, pues la cuestión es que fue elegido, la mayoría lo eligió. Entonces, son momentos tan gratos, tan bonitos. También me encontré ahí, voy a hacer un pequeño espacio. Otro. Me encontré a Hugo Sánchez. Ah, Estaba sí, ahí Hugo. en la entrega. Entonces, bueno, Hugo siempre está en los lugares más importantes, pues es el máximo jugador mexicano a la fecha y seguirá siendo
por mucho tiempo, yo pienso, ¿verdad? Pero bueno, él y mi papá tuvieron algunos disgustos y se enojaban y todo en la cancha y demás, pero yo me presenté con Hugo y le dije, Hugo Sánchez, y me dice, sí. Y le digo, mira, yo soy hija de Carlos Milok. Y entonces él me dijo, don Carlos, dice, sí, dice, un hombre guerrero. A mí me gustaba mucho tener polémica con él. Le digo, bueno, pues a él también contigo te gustaba tener polémica y te admiraba mucho. Dice, lo mismo. ¿Y qué palabras te dijo? Viejo, señor, chingón. Pues sí. Uno quiere ser más educado y no decirlo, pero esas fueron sus palabras. Para terminar, sí. Fue un una momento... frase de Hugo Sánchez hacia nuestro padre. Sí, de como él muchas veces expresa, realmente era es él. Chingón. Así me dijo, y no, ella. Imagínense qué sentimiento, orgullo. Sí, qué orgullo, tan bonito. Entonces, pues sí, son cosas que vamos recabando al paso del tiempo. Igual, yo tuve oportunidad, como ya les decíamos, yo estoy casada con un exfutbolista y anduve recorriendo también con él muchos lugares, primero como futbolista, después como auxiliar técnico con mi esposo, y anduve recorriendo algunas ciudades que no conocía y que no conocía yo con mi papá. Entonces con Alberto, por ejemplo, él jugó en el Cruz Azul y yo viví en la capital. Después jugó en Puebla, viví en Puebla, mi papá no estuvo ahí. Entonces en algunos lugares que no conocía yo, y igual me encontraba gente que me preguntaban mi nombre en el banco, en algún lado, y enseguida me preguntaban, ¿qué eres de Carlos Milok? Eso siempre ha sido un orgullo muy bonito para todos nosotros cuando nos preguntan qué somos de él. Entonces quiere decir que él dejó su huella pues muy bien puesta, ¿no? Como o te dicen Milok, el del fútbol. Sí, exacto. El señorón Milok siempre... Exacto, ¿qué eres? Entonces, o mucha gente se te queda viendo y les da pena preguntarte y tú dices, ay, o luego te dicen el típico, sí, desde que te vi, supe que eras algo, porque están igualitos. Es algo que también siempre se dice. A mí me dicen que tengo la misma cara, pues yo... Pues a mí sí, pues, yo creo que sí, pues. Como todos. Pues sí, de joven ya lo van a ver en algunos, por ahí fotos. En algunas fotografías sí que son, la verdad, ahí muy van parecidos. A ver la parte de Milok de Tampico a todos. También, Sofía y Carla sí. Tienen el Tenemos sello. buen gen. El sello de la familia. Y todos muy parecidos a nuestra abuela Emma. Sí. Sí. No sí, tanto o sea, a mi papá, bueno, más los claro, Milok, a mi papá, sí. Pero a la abuela, sí, si lo podemos enseñar, hay un cuadro dibujado en la casa. Van a ver la carita de la abuela, era la carita de mi papá y según dicen, la de nosotros también. ¿De dónde dirían ustedes que viene el carácter? ¿De la abuela Emma? Del abuelo. Del abuelo Gastón. Bueno, el italiano. El abuelo era Gastón. Milok, sí, francés. Sí. Era francés y vasco. Entonces, ¿se imaginan qué combinación? Porque ellos nacieron en Melilla. Mi abuelo nació en Melilla. Melilla es una ciudad que está pegada a la frontera con España, francesa, que está pegada a la frontera con España. Entonces, según nos decía parte de la familia, ellos les llamaban los vascos a mi abuelo en ese entonces. Entonces la raza, los vascos tienen esa característica es que son muy tosudos, muy tercos y muy... ¿Nosotros? ¿Ya he resuelto tu pregunta? Sí. Entonces... Otra herencia más de dinastía. Pero es que, ahí está. Por ejemplo, yo les hacía esa pregunta porque es bonito mencionar, ahorita que hablamos de estos homenajes que hacen a Carlos Milok, la figura de fútbol. No al abuelo ni al padre. No al abuelo, no al papá, no todo. Yo lo mencionaba porque justamente mucha gente a mí me pregunta eso. ¿Y cómo era en la cancha? ¿Era con ustedes? Y tú dices, sí, pero no. No, hija. Porque... Ahí mira, los amiguitos, cuando éramos pequeños en las escuelas o los que iban a jugar a nuestras casas. Cuando él era entrenador. Sí, nos decían... No, los invitamos a ir a la casa nuestra y no querían porque decían, no, tu papá es bien malo, nos va a regañar o algo. No les pega a ustedes. Y ya fue una historia que la gente, ya que lo conoció en persona, sus grupos de amigos que hay por todo México, saben que no era agresivo con ni la gente, ni con nadie, ni con la familia. Es que eso, ni por con ejemplo, nadie. por eso yo lo mencionaba, porque es padre hacerle saber a la gente. Era el carácter. Era su no carácter era enojón. Como el que En ustedes el trabajo, pueden tener, el que ustedes trabajo. pueden tener de 8 a 5,
es el que él tenía en su trabajo en la Sí. cancha. Porque, por ejemplo, algo que yo quería mencionar y que sería bonito contarle a la gente es, cuando ya él era entrenador de todas las ciudades en las que estuvieron, no sé en cuántas fueron, Más de ya después 15. en eso también entraremos una por una. Pero lo que ahorita decías tú, que la gente se hizo familia, dentro del fútbol se hacen conexiones. Yo creo la historia que cuentan bien bonita de aquí de Monterrey, cuando ¿Cuál de los todas? jugadores llevaban a sus hijos y estaban ahí en las Esas sí ya me canchas. tocaron a mí. Yo no estaría presente, pero pues la sabe también. Iban mucho tiempo las hijas de don Osvaldo, que en paz descanse, Gaby Marcela. y Marcela. Gaby, una pequeñitita, pero futbolista. a Desde morir. siempre se Jugaba nota. muy bonito al fútbol. Claro. Y en esa época también iba mucho Andrés Boy, Y Claudio, hijo, su y hermano. Claudio, su hermano. Pero iban mucho a la cancha, hijos de, Sí, lógicamente, porque del papá maestro les decía que Tomás los Boy, viernes, que en paz los descanse. viernes podían Eran llevar a los familiar. hijos, ajá, Ah. que los viernes después, el jueves era el interescuadras, el viernes era, vamos a decir, Jugaban softball. sí. Los equipos de mi y era papá los más, viernes. el entrenamiento era más suave porque el sábado ya era el partido a las Así 5 de la tarde, ¿se acuerdan? A las 5 de la tarde, 45 grados, estaba cañón como para entrenarlos un día antes. Entonces les daba el entrenamiento Sí, suave y el no- viernes. Y no solo estos niños que mencioné, iban hijos Muchos, de sí, muchos Claro, jugadores. Barbadillo. De Barbadillo, de Pilar Reyes, de Mantegaza, bueno, en fin. De todos, sí. Es de Sí, todos. y yo se los o de menciono- muchos porque otros sean solteros y jovencitos. Menciono por Pero eso mismo, lo ahí voy. bonito de El familiar. Violencia. el recuerdo más grato que pudieron haber tenido esos niños es que agarraban los balones y salían caminando hacia el túnel para irse a su casa Con un balón. con un balón. Entonces sus papás, Tomás, Bato, les decía, no te los lleves porque no tenemos balones. Y mi papá les decía, no, déjales, se los regalo. Creo que los dos, si se meten en su mente, se van a Se acordar. pueden acordar, claro. Y claro que lo saben, pero... Y más les voy a decir, y era cierto porque había nada más 10 balones o 15, ahora hay, no sé, 60, 100. Interminables por las marcas patrocinadoras. Claro. En la época eran unos balones que se llamaban Super Crack o Garcís, que no sé si existan todavía. Y mi trabajo, aparte de ayudarle a mi papá a platicar con él, era llevarle a los árbitros 3 balones Para el partido. para el partido. 3 nada más, no como ahora que hay como 10, Salen 12. por todos Y lados. Choforito, Sí, y Choforito, el los señor los- Perfecto Ah. González, que era, que en paz Choforito. descanse, muy amigo de mi papá, estuvo De muchos años con él. años. El señor Rosales, que era el Sí. masajista. No sé, muchas personas. Pero la historia de los balones es que al terminar el partido los regresaban y se iban a los balones usados, que era con los que se entrenaban Ya, los en demás en días. la semana. Ya. Entonces sí se iban sumando, pero imagínense de a 3 por partido. O cada que los niños iban querían llevarse un balón. Exacto. También, ¿no? Pues no les dio siempre, o sea, les De daba, vez en cuando. Pero sí. Pero eso, a eso iba yo otra de tantas como- anécdotas que después Sí, platicaremos. eso bonito decir que... Ahí ven que no era el logro que decían. sí, no, o decir, esa personalidad fuerte y entrona y luchona, sí era él Carlos, pero por sus equipos Daba la vida. daba Sí, sí. todo, y eso ya se los contarán en otros Sí, episodios. porque todo una, lo que una hizo por sus frase muy equipos. recurrente de él era, a los míos nadie los toca. Y los míos eran su familia, obvio, pero en el fútbol, en el partido, los míos eran sus En la jugadores. temporada. Eran sus Era él. jugadores. Sí. Y muchos lo recordarán. Creo que el ejemplo más Claro. claro, exacto, el ejemplo más claro es, ¿se acuerdan de la porra icónica de Chiquitibuna, la Bimbomba? Aquí no pasa Claro. nada, nuestro equipo no tiene queja de ninguna naturaleza. Ahí se dan cuenta que él protegía a sus jugadores. Sí. No tenían queja, no tenían nada, pero eran de él y él se ponía al frente. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Y después de ahí, de esa porra y de esos gritos y de esos todos, él llegaba a la casa sudando con las camisas y llegaban empapadas, parecía que las sacabas del centrifugado de la No, lavadora. Y ahí hay una anécdota muy bonita. La cena de los sábados en la noche eran de las pizzas Giovanni, que estaban en donde está la rotonda de Simón Bolívar. Había una pizzería muy chiquita,
para las épocas. Ahora creo que es una cadena muy grande. Josefinos, de un señor que también en paz descanse, amigo de mi papá. Y esa era Iban la a cena, cenar. era algo natural de la Todos familia. Y entonces Sí. él llegaba, les digo, con la camisa que parecía que la sacabas del centrifugado de la lavadora. Llegaba empapada, dos, porque se ponía en un tiempo y otro en el otro. Y a la gente le consta porque lo veía. Y ¿En frío o en calor? Siempre sudaba. Y él llegaba a la casa y era como quitarse el disfraz o la botarga del entrenador, de a mí nadie me hace nada. Bueno, no. Tope. Y entraba Carlos, Pero no. el papá, Pero el el esposo, sábado- el abuelo, ya te tocó a ti. Pero el sábado todavía llegaba a la casa Eléctrico, sí. Elena, o sea, sí, todavía sí. platicaba Soy con excitado nosotros. del partido, y claro. yo me acuerdo, y como otra anécdota de tantas, platicaba conmigo y me decía, ¿te acuerdas de la jugada que pegó en el poste? Yo me sentaba atrás de la portería, pero era su, pues, vamos, aunque suene feo, o personalmente, era su consejero, yo le ayudaba. Llegaba a la casa y les digo, me repetía las partes del partido. Él me enseñó a ver el fútbol. A todos. Después me tocó ir contigo a las tribunas y te acuerdas que había broncas y el estadio se para a verlas. Y tú me decías, ¿tú no te paras? Y yo, no, porque a mí me educaron a ver el fútbol. Tácticos, no sé, miles de cuestiones Es que ver el futbolísticas. fútbol con mi abuelo era un arte. Él inclusive... ¿Era una clase? Era una clase. Sí, era una clase. Sí, por ejemplo, eso es algo que yo siempre he contado porque a mí me dicen cuando estoy viendo clásicos típico con gente, con amigos, me dicen, es que te emocionas, pero no te emocionas así. Y le digo, es que sí soy tigre. Yo sí soy tigre a morir. Todos. Y sí siento esta pasión, pero yo estoy viendo que si el foul, que si le pegó, que si mano, que si se movió, que si no fue. Porque así fue como él nos enseñó a ver el fútbol. Sí. O sea, porque te decía, ¿viste esa jugada? Y viste no sé qué. A y mí, era muy táctico. lo que les quería comentar es que si yo le decía, que él me decía, patearon con la pierna izquierda y casi fue gol porque pegó en el palo, ¿te acuerdas? Y si no me acordaba, me corría de la mesa. Me decía, vete de aquí. Todavía con su adrenalina. Caliente, sí. Me decía, tú no estabas en el partido, vete de aquí. O sea, ahí me educó a que me gustara el fútbol. Y todavía los sábados en la noche, nos decía nuestra madre, no dormía normal. Por la emoción. Y el domingo regresaba, no sé cómo le hacía él mentalmente para ser el papá de nosotros. Todavía no era abuelo, ¿verdad? Pero regresaba al Carlos, que mucha gente conoció. Déjame te digo, hay una anécdota muy bonita y que muchas veces lo dijo don Roberto Hernández Jr. Dice, yo cuando juegan los Tigres y tengo que ir a entrevistar a Carlos Milok, ya no necesito hacer la edición del partido. Dice, voy con él, me siento y él empieza. Sí, don Roberto, en el minuto no sé cuánto usted vio que había un tiro de esquina y que después fulano pateó y que Mengano no sé Y que qué. al contragolpe nos metieron el gol. O sea, él le daba el resumen del partido de memoria. No, De espérate. memoria, porque ¿Cuándo, no ¿cuándo había- fue eso? ¿En qué años, digamos? ¿Los 80, 90? No, del espérense. 76 en adelante. Sí. Bueno, pero es que eso también me pasaba a mí. ¿Te acuerdas cuando íbamos al estadio? Y Sí. siempre después de ir al estadio, que sí íbamos mi papá y yo, y Luis por ahí nos acompañaba, Eran era novios ir a la casa de mi abuelo a platicar. a de platicar fútbol. después. O sea, tenía Todo en la 78 mente. años, 80 No, años. y aparte Y seguía con esa forma de ver el fútbol. Y la verdad, no es ser grosero con todos los equipos que le dieron trabajo, porque ya pasaron a la historia muchos, pero ver el partido de los Tigres lo volví a aprender. Sí. Nos contagiaba a todos. La abuela a veces decía, no, yo me fui arriba a ver Sí. la novela porque me estresaba, porque Sí. gritaba, porque Era no sé. increíble los manotazos que le daba al sofá. El sillón enojado. daba Lo patadas. rompía. ¿Se acuerdan que daba Tiraba patadas? cosas de las mesas a manotar, bueno, de las mesitas al lado de su sillón. Vivía. Es No, que yo no. creo eso. Es importante decirle a la gente. Siguió viviendo como futbolista. Jugador, él dijo que él siempre eso es fue muy importante futbolista. decirle a la gente. Sí estuvo en 1000 equipos, que los vamos a mencionar, pero Tigres pegó en su corazón. Sí, completa. Morelia, Tigres. Morelia Y San primero Luis. por su anterior y Tigres por el cariño de la gente. Sí, por fue la otro forma estilo, en la que lo fue otro recibieron, lo quisieron.
Sí, el estadio no era amarillo como ahora. Y fue una etapa De aquellas épocas, de lógicas. aquellas épocas, exacto. Más que se vivía difíciles, más diferente. largas, Ajá, más todo, ajá. ¿no? Todos los pelos de los jugadores eran No, larguísimos. y la gente que iba al estadio, no es tan joven como va ahora. Entonces era gente mayor la que iba a los estadios. No mucho en esa mayor, época, pero sí adultos. Pero ya con la, ¿cómo te diré? Con la conciencia de reclamar. No nomás iban a sentarse a tomar la cheve. No. Iban a ver el partido y a cuestionar. Ahí yo puedo cuestionar. Puedo meterles otra pequeña anécdota que yo tuve con él. En esa época no existía lo que existe hoy, lógicamente. Redes sociales, Mi papá y yo salíamos del estadio caminando. Pasaba toda la gente como pasa todavía. Bueno, ahora no, porque ya les pusieron rejas. Pasaba la gente de sol y butacas. Entonces se cruzaban con él y había gente que lo recriminaba y él se paraba y querían, en esa época, seguridad de la universidad, quería seguirlo hasta el carro y le decía, no. Yo voy a salir solo, no hay problema, nadie me va a hacer nada, me van a preguntar. Y les pongo, de verdad se los digo, y hay gente que nos contacte y nos diga. Escríbanos sus historias, Sí, por favor. Porque platicaban con él y le decían, siempre. no, don Carlos, es que hizo ¿Por esto. qué no hizo? Ajá. Sí, de verdad yo se los digo porque pues ahí empecé a razonar más las cosas y es otra anécdota. Yo me acuerdo perfecto de una vez que íbamos para un restaurante y de carro a carro. ¿Se acuerdan? Y el señor, yo no sé qué le decía, pero mi abuelo le dijo a mi tío, sí, baja el vidrio. Y no sé qué le dijo el señor. O sea, era tan abierto a eso, a que la gente se acercara a dar darle autógrafos. Nunca dijo que fuera, no. lo que Nunca fuera. dijo que no, siempre. No le tenía miedo al Y es que lo que al mencionabas aficionado tú de hace fútbol. rato mencionabas, tenemos más amigos rayados o más gente Sí. cercana a Rayada, porque eran los que más se acercaban. No, inclusive aquí va a haber 2 personas acompañándome en la conducción del programa y son rayados. Sí. Ya se los presentaré. Bueno, una rayada y un rayado. Sí. Entonces, para la familia Milok, No todos- existe Tigres Rayados, No. existe afición regia, afición de Así Monterrey, que a mi Pues papá lo en el respetan. estadio tecnológico íbamos a butacas hasta el lado derecho de toda la tribuna donde bajaban las ambulancias y había, estábamos en el estadio del Monterrey, sí. íbamos a ver Y partidos. nunca una mentada, nunca nada. Al revés, Sí. le llegaba gente con las camisas De Rayados. de Rayados y las señoras de Rayadas Y y quería le el decían los señores, don Carlos, ¿le puede dar un beso mi señora? Porque yo no puedo darse porque lo admiro mucho. Y fírmeme aquí. Y fírmeme, le firmaba las camisetas de De Rayados, Rayados. pero todavía no crean que en esa época, sino hasta Hasta quién ahora. sabe hasta Oigan, si cuándo. alguien Sí, tiene sí. eso, por favor, una foto. Sí, de verdad. Imagínense Estaría padre. una Debe camisa de haber Rayados firmada nietos, por él. hijos de esos señores, Sí. o a lo mejor que era gente Quizás joven. todavía Oye, es que vive. eso también mencionarlo. Por ejemplo, ahorita yo, como tú ya te quemaste, me voy a quemar yo también. Yo tengo 28 años. Estarás muy vieja. No, pero digo, pues luego dicen que ¿cuánta edad tendrá? El impacto generacional sigue siendo con Sí. gente de mi edad. Así es. Y lo que tú decías hace rato del Y nombre lo que de ella, agradecemos con todo corazón. todo lo la que verdad. nos dicen, pero esta situación en donde fue una figura, tanto para abuelos, por ejemplo, viendo yo en mi edad, para La abuelos, para generación. papás, para hijos, que luego a mí se me hace tan raro luego que gente de mi edad sea como, ¡Ah! Carlos Milok, el de los Tigres, y yo... Sí, Sí. como que yo no espero que gente de mi edad me lo diga, pero me dicen, es que mi abuelo, es que mi papá. Hubo y épocas cuentan. en que los libres y locos, que son muchachos jóvenes, bueno, habrá señores también, gritaban, Milok, Milok. Sí, oe, Y Milok, decías tú, sí. o sea... Sí, cuando ya mi abuelo no tenía nada que ver, con el lo fútbol. hacían la porra. Lo sí. hacían. Entonces, Y hay una porra de señor Eliud Aguilera, que le mando un gran saludo. Ellos siempre tenían ellos le llaman un trapo, pero era así una bandera enorme que ocupaban, la dejaban colgar así dejaban que colgara en la tribuna, en el anillo ese que le llaman, y en donde decía Carlos Milok y 2 estrellas. O sea, los 2 campeonatos. Por eso mi padre Y- despedía sus entrevistas así. Sí, exacto.
Porque fueron No crean sus que era dos. amor y paz, no era hippie. Era dos campeonatos Con iguales. su equipo, que aparte de todos, como les repetimos, aunque suene repetitivo, valga la redundancia, le dieron su fama, nos dieron nuestras Le dieron vidas, trabajo. nos dieron educación, Sí, trabajo. y en fin, o sea, no puede ser que la familia de nosotros no viviera de eso, era el trabajo de nuestro padre. En cada equipo que estuvo, Hay épocas y hay anécdotas increíbles. que ya pronto habrá Irán sorpresas. saliendo. Vamos a hablar ellas. de ellas, Sí, sí, exactamente, sí. Porque, Exactamente. porque no es menospreciar ni que quiso más a Tigres o quiso más a No, San no, Luis. no. Todos en su momento Tenían su corazón. tuvieron su corazón, porque, por ejemplo, tú le preguntabas a mi papá, ¿cuál es la alineación que más recuerdas, papá? Y tú decías, pues me va a decir la de los Tigres, ¿no? Del 77, vamos a ir al primer campeonato. No. La alineación que más recordaba y te la recitaba de pe a pa era la del San Luis que ascendió a primera división. Porque Claro. dijo que fueron en Los- esa época los exacto. jugadores que le dieron La oportunidad. Vamos a explicar después cómo fue que mi papá fue a segunda división y ascendió a primera, y ahí fue el señor Arpac Fekete, que mi papá vino a Tigres por recomendación de él y porque había salvado al Tigres del descenso con un gol de De Yahuca Yahuca. contra el Zacatepec. El señor le decían el bombero, que en paz descanse. Y vino a salvar a Tigres. Vino, salvó a Tigres, entonces él no dirigía completas temporadas. No. Y él les dijo Recomendó. a mi papá, y don Roberto fue a San Luis en un partido cuando Sí, transmitía mandado por don Cayetano García. mandado para él para que trajeran a Miloc. Y el primer partido que vio fue ese, Zacatepec, Tigres, peleando el descenso. Y Wow. dijo, aquí me quedo. Y aquí Y estamos. entonces empezó desde esa época ese amor, odio, puedo decir, porque mucha gente pues no lo quería, porque... Y no lo quiere hasta la fecha. Sí, Es normal. había unos periodistas muy duros, muy fuertes aquí en los periódicos que ya, pues algunos ni existen, en que recriminaban que un entrenador que había estado en segunda división llegara a los Tigres y además tuviera la osadía de vivir en la colonia Chepe Vera. ¿Cómo era posible que...? Imagínense qué ridiculez escribir eso en un periódico cuando tienes la oportunidad de escribir en un periódico. O sea, ¿cuál es tu argumento futbolístico? Porque estás hablando de una persona, Pública. de un profesionista que viene a dar su trabajo. En este caso, ser entrenador de fútbol. Si fuera un arquitecto, pues viene a la arquitectura, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué argumento es ese de que, ¿por qué va a vivir en la Chepe Vera? O sea, y que es una Pues fue ridiculez. donde encontraron casa. Vivíamos O sea, en la calle Segunda. Segunda de Robertson, ahí vivíamos. Ahí vivíamos. Fue la primera casa donde vivimos aquí en Monterrey, entonces atrás de la cigarrera. Exacto, y olía a cigarro sí, todo el día. el santo Ay, día, no. pero Yo bueno, creo que por eso fumo. muy mal hecho, la verdad, Mal. muy mal hecho. Pero No, bueno, no lo hagan. la gente lo recuerda bonito, y quizás otros no tanto, pero siempre hemos tenido las dos caras de la moneda. Y Nos él nos enseñaron. enseñó, Así él es. nos enseñó. Y mi mamá también. Y mi mamá, que era la persona, era La ¿qué más voy a decir? centrada Era de toda la plomo familia. de la familia. De la familia, sí. Ella era la que Nos ponía los pies sí, en la tierra. exactamente. A mi papá también. No crean. Al supuesto ogro. Él en la casa era el esposo, era el padre y era el papá de los perritos, porque siempre tuvimos muchos perritos, como ya les decíamos anteriormente. Y entonces, mi mamá era una persona tan inteligente, tan honesta, que ella sabía perfectamente los momentos. Sabía cuándo tenía que decirle una cosa a mi papá. Te iba a decir, fue el contrapeso de esa Exacto. actitud, o sea, como que la abuela Exacto, siempre es lo la traía balanza, a es la más, balanza. Inclusive, mi papá, y se los digo de todo corazón, hasta el día que pasó a mejor vida, no sabía cuánto costaba un kilo de huevo, No. un Ni litro la de luz, gasolina, ni los la tacos que luz, tanto nos pedía. ni los taquitos de trompo con quesito. Porque él dedicó su vida a lo que él sabía que podía Sí, hacer y en y lo que era ¿Sabes mejor. por qué lo hizo? Y a lo que iba Porque es tu porque abuela- mi mamá era gran administradora. Y le quitó todos esos problemas de encima. Para Y enfocarse inclusive en lo que muchas tenía que. veces ella y yo
fuimos a cobrar Sí. y le dábamos los cheques a mi mamá. Y ella sabía lo que hacía. Y es hasta la época que mi papá, como se los decimos, no, él nomás pedía sus gustos. Sí. Él sabía sí, que sí. ganaba dinero, pero no sabía cuánto ¿Cuánto tenía. tengo y cuánto gasto? No, Tampoco. No. pero él sí, a sus gustos le decía a mi mamá, ya señor o entrenador, que lo veíamos engordar, le decíamos, papá, bueno, mi mamá le decía, estás gordo, Carlos. Decía, mira, me cuidé tanto de jugador que ahora quiero disfrutar la déjenme comida. disfrutar. Sí, porque por ejemplo, eso es importante decir que él contaba cuando yo luego que me mandaba por pizzas y tacos y todo y decía, es que muchos años Me cuidé. se tuvo que cuidar porque es lo que decíamos, era un hombre muy alto, muy grande, fuerte. muy todo, entonces cosita que comía, cosita que le hacía mal, entonces en esos entonces tenía que ser un atleta y no podía. Y entrenaba con esos que son el pants y la camisa y la chamarra Plásticos. de plástico Para sudar. Imagínense, y llegaba hecho una sopa porque para sudar y para todo. Entonces, sí tuvo mucho sacrificio como futbolista Y como entrenador también. más. Y entonces llegó un momento en que dijo, yo me retiro y a ver qué viene. O sea, todo él, mi papá era un hombre de Emprendedor. convicciones, pero que no se estaba fijando. Y si dejo esto, ¿Qué va a pasar? ajá, o sea, él tomaba la decisión y ya está. Y ahí van ustedes atrás de él. Y ahí vamos atrás de él. Y mi mamá era la persona que le decía, mira Carlos así, mira Carlos así. Ella Si les contáramos Fue- cuántas fue veces tan- empacó las casas, sí, fue tan amorosa, tan como muchas mamás de todos ustedes. fue tan amorosa que nos enseñó a amar a nuestro padre de una manera que te acuerdas cuando éramos chicos, quizá tú no te acuerdes mucho, pero por ejemplo ella decía, va a venir papá, o ya va a llegar papá, o se va de viaje. Entonces cuando se iba de viaje que jugaba, nosotros le pedíamos camisetas de mi papá porque dormíamos con la camiseta puesta. O sea, porque sentíamos que mi papá me está Estaba abrazando. ahí. No, y es que más, un comentarito un poquito más largo, es que en esas épocas, Navidades y Años Nuevos, siempre Algunos había sí. fútbol, no Sí. como ahora en el mundo que Que se lo cortan. Todo se suspenden. para. Entonces, muchas Navidades y muchos Años Nuevos no teníamos físicamente a papá, pero teníamos a mi mamá que seguramente Hablando de nos él. explicaba, nos daba cariño. Claro. Entonces, se nos Y lo hacía esperábamos normal. con un gusto enorme. A esperarlo. Y después nos peleábamos entre él y yo, entre Carlos y yo, porque antes, o sea, se vendaban los pies, los pies. jugadores de una manera, con vendas, ahora sé que son elásticas y que se cortan y se tiran, ¿no? Bueno, pero antes era el rollo de la venda. Y Todavía existen. se vendaban las piernas así, los tobillos, y entonces después cuando él llegaba, mamá lavaba la ropa, tal y tal, porque no era de que déjala en el estadio y la lavan, no, era cada vez, por ejemplo, en esto puntual fue en Irapuato, que es donde yo más me acuerdo. Entonces él llegaba, mi mamá lavaba la ropa, pero las vendas se quedaban con el olor ese al linimento, a lo que les ponen en el Yodex, o no sé cómo se llame ahora, lo que les ponen en los tobillos y todo para calentar el Y en las músculo y demás. piernas. Entonces, igual aunque lo lavara quedaba el olor, y yo cuando he ido a los homenajes que le han hecho a mi papá al estadio de Tigres o a donde ha Que sido después platicaremos de eso. que agradecemos tanto, pasas ahí por el vestidor y hueles. Y yo me transportaba, porque bien dicen que el olfato te lleva, ¿verdad? No, yo. Entonces, nosotros hacíamos, entre él y yo, envolver las Los vendas. rollitos. Esas son mías y estas son tuyas. Y esta es la ropa de papá. Y no sé qué. Y nosotros le ayudábamos a hacer la maleta porque ya se iba a jugar a no sé dónde. Y entonces le ayudábamos a hacer la maleta y pues él se dejaba y se encantaba, ¿no? Después cuando venía y estaba en la casa, también otra cuestión era que a él le gustaba poner los pies encima de la mesa como hacen todos y que está muy mal hecho. Pero a todos les gusta y muy bien. Bueno, ya con los reposet, no. Ponían los Bueno. pies encima de la mesa para ver la televisión en la sala, y los hijos servíamos de control remoto, porque en esa época pues no, No ¿verdad? había. Entonces era, hija, cambia para acá, hija, Hijo. regresa. Y él era su adoración ver Misión Imposible de aquella época. Los En Intocables. blanco y negro, Los Intocables, Ladrón sin destino, no sé, los extraterrestres, no sé cómo se llamaba, La ida al túnel del tiempo, no sé, esos programas de antes, ¿no? Que mucha gente se acuerda. recordará. Sí, me acuerdo. Exacto. Entonces, después nosotros
nos hacíamos los dormidos y nos acostábamos abajo de sus piernas. Y decíamos, estamos abajo de una casita, ¿no? Ay, qué ridículos, pero bueno, así Porque era. eran unas piernotas. Eran unas piernotas. Entonces nos acostábamos abajo y nos hacíamos los dormidos. ¿Para qué? Para que entre mamá y papá nos subieran y nos acostaran a la cama. Y nos Entonces, agarraban uno y uno. ¿Quién sabe a quién le tocaba? No, pero... O sea, lo cargaban, lo subían por la escalera a la habitación porque dormíamos en habitaciones juntos. Y claro, cada quien en su cama, pero ya uno subía a la niña, otro subía al niño, ya. Entonces, y no crean que solo de niños. Y entonces después, acostados, Carlos y yo decíamos, a mí me subió mi papá hoy, no, a mí me subió mi mamá hoy. No. Y entonces así, pues, esas eran nuestras peleas. Historias bonitas. Pero mira, hay una anécdota que no era solo de niños. Ya estábamos en Veracruz. Sí. No sé si ya tendríamos... Pues no sé, 9, 10, 11, 12 años. Sí. Y vivíamos... Unos 13, 14. Vivíamos cerca de la playa. De la playa, media cuadra, estaba la escuela de Marina. La calle era Paseo y Troncoso. Sí. Nunca se me va a olvidar porque después Chabelo tenía una mueblería que así se llamaba. Sí. Bueno, decían en su programa. Y un día tembló y yo y ella y yo, lo tenemos bien grabado. La cama empezó a brincar. Ya no eran pláticas de mi mamá, ya eran vivencias. Ya sé, eso sí se acuerdan sí, ustedes. Y nada más nos acordamos que se movían las luces, se movían las camas y aparecieron papá y mamá por la puerta y agarraron uno y uno y salieron a la calle como mucha gente. Eran otras épocas, eran colonias muy chiquitas. En pijama y todos así nos salimos nos sacaron de la casa cargados. Por el susto, ¿verdad? Además no éramos bebés, no como en Morelia que éramos más chiquitos. No, ya éramos niños. 14. Y luego con el miedo que en aquel entonces no te decían que venía el tsunami, sino que se iba a salir el mar. El mar. Y estábamos tan cerquita de ¿A ahí que yo media decía, cuadra? se va a salir el mar. Porque claro, la gente decía eso y te quedaba a ti de niño en la cabeza, ¿no? Sí, Oye, no se va a decían salir el mar. tsunami, pero... No decían tsunami porque... Salía que se salía el mar. Que se iba a salir el mar. Y sí pegaban las olas sí, en la... eran muy en fuertes, un camellón sí. o en la pared que tenía el mar y pegaban y salían por arriba de la... Sí, y eso también en los nortes. Cuando nos tocó entraban allá en los Veracruz, nortes. sí, De huracanes, impresionante. pues no nos acordamos, pero serían unos deben huracanes haber tocado. algunos o tormentas tropicales. Un día bajando en Veracruz, despertamos y yo me acuerdo muy bien que ya nos estábamos arreglando para ir a la escuela y tal, mi mamá nos repartía uno y al otro en cada escuela y salimos y haz de cuenta que el montón de cangrejos que se habían venido a la cochera. A la ciudad. ¿Por qué? No sé. No sé, quién sabe. ¿Quién sabe? Se brincaban por la así. Reja. Oye, es que manejabas por el bulevar ahí, Miguel Y los Alemán. pisaban. Y hacían los carros. Pobrecitos. Sí, se salieron. Pero eran ¿Quién miles. sabe por qué? Nunca hemos sabido las Las razones. No sé. Y el año, pues vete a saber, ¿no? Oye, y la abuela que era tan de cuidar animales de se volvió cuidar loca. animales. No, ella, ay, pobrecitos, no, que no quiero. No sé. Pero nada, el carro, crack, No y sé va si te caminando. acuerdas Sí, también en Veracruz, enfrente de la casa de Agustín de Lara. Agustín Lara, Que era lo último Sí. que era en Veracruz. donde rompen las olas del mar. Donde rompen las olas del mar. Ok. Tenía mi mamá y mi papá y nosotros un Renaultcito de esas épocas, cuadradito, chiquito. Y lo lavaba con el agua del mar. ¿Cómo le hacía? Pues cuando había nortes o hacía aire, se pegaba Al camellón. A la banqueta. A la banqueta y esperaba que pasaran las olas, rompieran. Y agarraba el agua. Sí. No. Saltaba nos bañaba solita. en el carro así. Sí. Todo cerradito, pero el agua pasaba por arriba No de es nosotros cierto. y caía. con la- Sí, pero ya ahí te encargo un día que el carro se descompuso, no sé qué le pasó, entonces le quitaron los Lleno de arena. tapetes. Y No, estaban todo 2 picado. agujeros. O sea, casi se hacía el carro de los picapiedra, que tenías que ir corriendo los con él. piecitos. Pero Porque se picaba se por picó el- Con el agua pues del era mar. pura lámina y corriente, has de ser, no sé. No se le En esas ocurrió. Se le hizo épocas. 2 agujeros así en la parte de atrás, donde ibas sentado y ponías los pies. Y se decías, iba. pues el carro de los picapiedra, ¿no? Ya mero que caminabas con él así, ¿no? O sea, esa clase de anécdotas Hay muchas. están padres, ¿no? Sí, yo creo que nosotros hay que podemos compartir, guardarlas. que podemos compartir No, con ustedes. ellas pronto van a regresar porque así como estas que les hemos platicado hasta el momento, pues tenemos más.
pero cada cosa a su debido tiempo. Así es. Creo- Hay que mencionar eso. Este es el primero de muchos. El primero de Esperemos. muchos. Estamos experimentando y estamos esperando tener la Retroalimentación. sí, la retroalimentación de ustedes, que les guste. Y me preguntan o me dicen. Vamos a terminar por hoy, ¿no? Sí, vamos a terminar, pero con esto. Ustedes están viendo en este momento esta playera durante toda nuestra plática. Esta playera se contactaron las personas que las fabrican de Guadalajara, se llama Versallesca. Ellos nos pidieron autorización para sacar este tipo de playeras y nos mandaron algunas de muestra de las que nosotros hemos usado y quisimos tenerla aquí con ustedes. Es una retroalimentación. Ellos me la prestaron, me dieron permiso de utilizar el diseño y nosotros retribuimos el favor dando esta mención. No, solamente quiero aclarar que no tenemos nada que ver con el negocio, es cuestión de ellos y ustedes si necesitan algo o quieren alguna playera de mi papá o de algún otro jugador de cualquiera, comuníquense con ellos en sus redes sociales, Versallesca, Bechica con K, y ahí estarán a sus órdenes. Si gustan decir que de parte de nosotros, no hay ningún problema. Inclusive, ella tiene muchas, bueno, vamos a decir 15 o 20 camisas. Sí. Ya veremos en el transcurso En la dinámica, cómo... Yo sé qué dinámica vamos a hacer. Espérame. ¿Cómo las podemos regalar? Sí, por Sí. eso. Ya a través de nuestras redes sociales, Dinastía Mi Logo Oficial, ahí pueden... Yo lo que quiero es A ver. que la gente, todos los que nos están viendo, cuéntenos sus historias. Sí, la alguien que que más tenga- nos guste sí. y nos llene, le vamos a Tiene regalar razón, una camisa. tiene ¿Cómo razón, ven? buena idea. Muy bonita. Muy Pueden buena idea. contar, obviamente, digo, si tienen abuelos, papás. Mi abuelo me contó, o sea, no tiene que Sí, ser vivencia claro. propia, gente joven. No, pero no, cuéntenos no, así cualquier una época. historia que Sí. tengan. Que Entonces, nosotros yo- no sepamos, porque hay Claro, muchas. que O me sea, lo encontré en algún lado, Sí. que me platicó de algo. Eso estaría padre. Quiero hacer énfasis en que ellos trabajan por su cuenta, no trabajan para nosotros, Sí, ni ¿no? nosotros para ellos, ni mucho menos. Hacemos la mención en agradecimiento que nos permitieron usar el logo. Y bueno, vamos a ir un agradecimiento de nuestra parte y suerte. Bueno, creo Ahora que sí. por hoy es suficiente. Les quiero agradecer. No es necesario, pero me gustaría que sepan que es una familia, somos una familia muy unida. Nuestros padres siguen en nuestros corazones y seguirán por siempre. Ya pronto tendremos que seguir ese camino todos, pero por lo pronto le agradezco a mi hermana Sayo, a mi hija Daniela, el haber estado aquí con ustedes y compartir muchas cosas. Como les repito, pronto van a estar nuevamente con nosotros y pues hasta pronto. Yo hija. creo también decirle a la gente, aparte de esta dinámica que vamos a tener de la historia, díganos qué quieren escuchar. Exacto. Porque a lo mejor hay ciertas historias que la gente se sepa y quiere más. ¿Quieres saber más y ahondar? Díganos qué les gustaría escuchar, qué historias les gustaría escuchar de ellos. No sé, algunos equipos en especial en donde ustedes hayan tenido experiencias con el abuelo. Y pues nada, es un placer. Les agradecemos el tiempo que prestan para vernos En el platicando podcast de nuestra Dinastía Mi familia. Logo. Pero muchas gracias y pues esperamos por ahí sus comentarios de qué es lo que quieren que venga. Que les gustó y que no les gustó, aceptamos Claro. críticas. Síganos en todas las redes Dinastía Mi Logo. y háganos saber todo su opinión, a favor y en contra. Somos abiertos a recibir cualquier tipo de... Y no vamos a contestar No, groseramente. por supuesto que Al no. contrario, Al lo que nos contrario. gustaría Vamos a saber es agradecer, sí. qué queremos Perfeccionar. que más podemos ayudar. Por ahí igual si nos pueden ir diciendo a qué personajes les gustaría ver en este podcast. Claro. Eso estaría muy padre para ir preparando Eso a sí, les futuro. puedo adelantar un poquito. Va a ser de acuerdo a la historia de nuestro padre, de tu abuelo. Van a ir jugadores de épocas. Por el momento no podemos invitar ni jugadores de Tigres ni jugadores de Rayados actuales, Ni de ningún equipo. Sí, ni de ningún actuales. equipo, porque de los 12 que califican se concentran, Sí, no. como en Ya, aquellas o sea, épocas no era, Las Sí. dinámicas. no. de principio de la liguilla hasta donde lleguen. No, y aparte ahora viene el mundial y vienen mil cosas. Terminando ahorita. de eso, ellos se van de vacaciones, lógicamente. Sí. Nos va a dar la satisfacción de poder ver un mundial y a ver
a quién ¿cuándo? encontramos, ¿De qué si está forma? disponible, sí. Claro. y cuándo podamos traerlos, pero ténganlo por seguro O pónganles que lo ahí haremos. en el Twitter. Vayan A Guiñac, Dinastía Guiñac, Milok. ve a @Dinastía Milok. Claro. Para, oficial, Bueno, para ok. que sepan. Ya nos despedimos. Sí. Y le quiero agradecer a un equipo que está atrás de nosotros, o mío en persona, al señor Juan Carlos Ortega, que es el productor de esto, al señor Edgar Ortega, bueno, al joven, que es el encargado de todo esto que ustedes ven, computadoras y Edición. etcétera, todo Para lo que que se pasa. vea bonito, nos veamos bonitos aquí y platicando. al señor Richard, que es encargado de las redes. Y bueno, por el momento es todo. Los espero pronto. Gracias. Adiós. Bye. Sayonara.